Hasta la versión de Dispro 2023, el motor de base de datos que se había utilizado de forma predeterminada es Firebird 2.17. Sin embargo, a partir de la versión 2024, hemos incorporado la compatibilidad para cualquier versión de Firebird. Actualmente se encuentra disponible Firebird 5.0 y a finales de este año 2024 estará disponible también Firebird 6.0. Por lo tanto, se han ido mejorando las versiones del motor de base de datos. Nosotros hemos conservado la versión 2.1 por la estabilidad que se ha tenido. Hemos encontrado algunos problemas en ciertas situaciones con las versiones más nuevas de Windows. Por lo tanto, hemos decidido migrar de forma predeterminada a la versión 2.59. Nos quedamos en la misma versión 2, pero ahora 2.5.9. Es bastante estable, funciona perfecto y el cambio es mínimo para la base de datos. No hay necesidad de hacer nada, casi nada. En cambio, si queremos migrar de una versión a la versión 3 o a la versión 4, 5 o 6 cuando salga, es poquito más laborioso, pero es compatible 100%. Vamos a hacer una instalación entonces de la versión 2.59. Actualmente, en la carpeta de Programs Files encontramos Firebird 2.1. Vamos a hacer la desinstalación. Podemos ir al panel de control o desde aquí mismo tenemos la opción de desinstalarlo. Voy a proceder a su desinstalación. Para ello, yo les recomiendo primero revisar que no tengamos abiertos ningún programa, aún el servidor de licencias, ni nada de Dispro, ni siquiera en la red. ¿Cómo nos aseguramos? Pues porque solamente va a haber una conexión en línea. Vamos a terminar estas conexiones, estos programas, revisar que no haya nada que nos interfiera a la desinstalación. Procedemos, desinstalamos. Y listo. Nos quedan estos archivos. Es importante para una desinstalación completa es borrar completamente la carpeta. Es muy importante. Borrar completamente. Ya tenemos eliminado y no hay rastro de la versión 2.1. Voy a entrar ahora a Dispro y dentro de Redist se va a encontrar en los nuevos instaladores la versión 2.59 que ya se va a traer como predeterminado. Voy a instalar. Siguiente. Y vamos a activar el servidor clásico. Este vamos a utilizar para una instalación en red. Y presionamos siguiente, instalamos. Siguiente. Simplemente le vamos a decir que inicie el servicio y no queremos que nos muestre ninguna página de bienvenida. Bien, vamos a revisar en la carpeta Firebird, ya tenemos la versión 2.5. Aquí ya tenemos casi terminada la instalación. Nos hace falta una pequeña cosa y que es sumamente importante, si no, no va a funcionar bien Dispro. Dentro de Dispro, en la carpeta Redis, también tenemos este archivo. Este archivo es un archivo de Cwin Systems. Es una librería para la base de datos. Es necesario copiarla y ponerla en la carpeta UDF. Aquí la vamos a pegar. Ya tenemos instalada la librería en la carpeta de UDF de Firebird del que vamos a instalar. Ya está listo y ya. Vamos a abrir nuestro servidor de licencias. Cerramos y abrimos Dispro. Entre la versión 2.1 y la versión 2.5 realmente es totalmente transparente el cambiar de una versión a otra. Simplemente es quitar una y poner la otra y ya podemos acceder a nuestra base de datos sin ningún problema. Con el mismo funcionamiento y todo. Totalmente compatible. Así que ya tenemos cargado
nuestra empresa ahora con la versión 2.5. En esta versión 2.5 tiene muchas mejoras internas en cuestión de desempeño, poquito más veloz, en algunos procesos mucho mejor, en ambiente en red con Windows 11 totalmente estable, así que tenemos una nueva versión mejorada para nuestra empresa en la base de datos. Ahora, supongamos que yo quisiera migrar a una versión más reciente. Vamos a entrar a la página de Firebird en descargas y aquí vamos a tener las versiones más recientes. Tenemos la versión 5.0, última versión 5.01. Vamos a entrar a esta versión y vamos a descargar la versión para Windows de 32 bits, que es esta. Realmente los archivos son archivos muy pequeños del motor de base de datos. Voy a dar clic aquí y le voy a decir que conservar. Y conservar de todos modos. Este es un motor de base de datos de open source que se maneja a nivel mundial. Vamos a cerrar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Antes de desinstalar la versión que estoy manejando normal, es necesario transportar todas mis bases de datos. Estas bases de datos que tengo aquí, las que quiera manejar con la versión 5.0, necesito respaldarlas. No puedo utilizarlas así como lo hice de la versión 2.1 a la 2.5. Aquí sí tengo que hacer un cambio. Voy a utilizar esta. Esta la voy a respaldar y vamos a decirle que quiero un respaldo en disco. Nuestro respaldo se ubica dentro de la pestaña respaldos y en esta ubicación es donde están los respaldos en C Backup. Entonces voy a ir a localizar mi respaldo en C, en Backup, y aquí tengo el respaldo hecho y está guardado en un zip. Voy a descomprimirlo porque no lo ocupo realmente dentro del zip. Aquí tengo mi respaldo hecho. Muy bien. Entonces, ahora sí, una vez que ya tengo hecho mi respaldo, voy a proceder a desinstalar Firebird. Vamos a tumbar nuestro servidor de licencias como lo habíamos hecho anteriormente para que no nos afecte. Listo. Vamos a ir a la carpeta de Firebird y vamos a proceder a desinstalarlo. Listo. En caso de que nos diga que ocupa reiniciar, es necesario reiniciar para que se borre completamente. Vamos a borrar la carpeta. Listo, ya está borrada. Ahora en descargas, aquí tenemos la versión 5.01. Vamos a ejecutarla. Aceptamos los términos. Siguiente, 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 siguiente. Es importante conocer el tipo de instalación de arquitectura que se va a utilizar para Firebird. Por default, desde los instaladores con Firebird 2.1 a los nuevos que tenemos ya con 2.5, el sistema utiliza este llamado Classic Server Mode. Aunque si tú instalas Firebird con su propio instalador, como lo estamos haciendo ahorita, por default es el Super Server. Pero ¿cuál sería la diferencia entre estos que hay aquí? Super Server y Classic Server se encontraban dentro de Firebird 2.1. Ahora con Firebird 2.5, versión 3, versión 4 y versión 5, ya se incorpora este nuevo tipo de servidor. ¿Pero qué significan estos? Vamos a analizarlos. Dentro de la página del manual de Dispro, nos vamos a manual electrónico. Y aquí dentro de instalación tenemos la opción llamada Firebird. Y aquí nos dice lo que es cada uno de ellos, dando un clic en tipos de instalaciones de Firebird. Abrirá un PDF en donde está la explicación de cada uno de ellos. ¿Para qué es el Super Server?
el super server aquí nos da una ilustración sencilla. Tenemos los clientes, manejamos el controlador y un solo caché para cada uno de estos. Aquí tenemos un problema cuando son muchas conexiones porque van a compartir un solo hilo del procesador. Entonces aquí tendríamos un gran problema cuando queramos escalar con muchos clientes. Este está recomendado para monousuario o 2 o 3, 4 clientes, cuando mucho. El que viene por default en los instaladores es el Classic Server. ¿Por qué? Porque se maneja cada cliente que se conecte va a tener su conexión y su propio caché individual para acceder a la base de datos. Ahora se incorpora un nuevo llamado Super Classic, donde cada cliente se maneja por un solo controlador y cada cliente tiene su propio caché de forma independiente, pero todo administrado por un controlador. Tiene sus desventajas y ventajas. Es importante que lean un poquito el material para que vean cuál es el que más se recomienda para el negocio que van a utilizar Dispro. Y aquí vienen algunas ventajas y desventajas en cada uno de ellos. Nosotros estamos aquí. Instalamos nosotros ahorita actualmente el Classic Server, donde entornos donde la estabilidad es la máxima prioridad, los servidores de varios procesadores, grandes bases de datos con cientos de usuarios. Y en Super Classic podríamos agregarle esta opción. La diferencia entre Classic Server y Super Classic. Entornos donde el caché dedicado es más deseable, la memoria caché compartida de super servidores. Vamos a cerrar esta información y pues vamos a utilizar ahorita en Firebird Classic Server Mode. El Firebird, el controlador lo queremos como un servicio, es mejor dejarlo como servicio, es muy importante. Y vamos a activar esta opción. Es importantísimo activar esta opción porque este archivo es el que utiliza Dispro para conectarse a Firebird. Si no encuentra este archivo, no se podrá conectar. Por eso es necesario dejarlo activado. Presionamos siguiente. En nuestro usuario sysdba, que es el usuario predeterminado de Firebird, vamos a escribir la contraseña. Vamos a utilizar la misma que utiliza Firebird, master key. Siguiente. Siguiente y listo. No ocupamos que nos envíe una bienvenida, inicia el servicio y listo. Ya vamos a tener dentro de Programs Files, Firebird, la versión 5.0, pero recordemos que nos hace falta un pequeñito detalle. Ir a Redis, traernos esta carpeta y colocarla dentro de UDF. Como no está esta carpeta UDF, vamos a crear una nueva carpeta llamada UDF. Y aquí la vamos a colocar nuestro DLL. Una vez hecho eso, vamos a abrir Firebird Config con el bloc de notas y vamos a buscar UDF. Y dentro de este archivo de configuración vamos a localizar External Function UDF. Y aquí donde dice UDF Access, vamos a quitarle el signo de gato y vamos a establecer la carpeta donde se encuentra Firebird. En este caso, entonces nuestra trayectoria final quedaría UDF Access igual a restrict, la trayectoria y la carpeta donde colocamos el DLL. Entonces ya tenemos nuestra trayectoria correcta, la guardamos. Estas UDF son librerías que maneja Dispro para interactuar con la base de datos. Una vez hecho esto, ya podemos iniciar con el siguiente paso. Vamos a abrir el servidor de licencias
Si recuerdan, tenemos respaldada nuestra base de datos. Nuestra base de datos, al momento de ser respaldada en esta carpeta, este formato no es un formato de base de datos en sí, es un respaldo de la base de datos, por lo tanto, no tiene versión de base de datos. Nuestra base de datos original, pues sí tenía versión para la versión 2. Esta no, por lo tanto, ese respaldo lo podemos descomprimir. Vamos a ir a C, a Backup, tomar este respaldo y lo vamos a restaurar. Y presionamos restaurar. Dependiendo el tamaño de la base de datos, pues va a ser lo que se tarde. Puede ser 1 minuto o hasta media hora. Bien, una vez finalizado la restauración, vamos a tener aquí el archivo. Nuestra empresa restaurada, así le vamos a dejar, pero va a ser 5, versión 5. Vamos a llevarnos esta base de datos a la carpeta donde tenemos las otras bases de datos, que es data, y aquí la vamos a colocar. Esta era la versión original, nueva, y aquí vamos a colocar Restore. Entonces, aquí ya tenemos nuestra base de datos nueva, pero en versión 5.0. Pudimos haberle puesto nueva para acceder sin problema, pero nosotros vamos a agregar otra base de datos nada más para tenerla como comparativo. Restored 5, y esta es nueva 5.0.1. Ya tenemos nuestra empresa y ahora vamos a proceder a abrirla. Aquí tenemos nueva empresa. Esta nueva empresa está hecha en versión 2. Cuando la quiera abrir, me marca que tiene una estructura de disco no soportada. Ese es el mensaje que nos va a marcar y nos dice que encontró para 11.1, esa es la estructura. Entonces tenemos esta que ya es 5, coloco la contraseña y esta ya nos va a dejar entrar sin ningún problema utilizando la versión Firebird 5.0. Aquí ya estamos visualizando nuestro catálogo de artículos usando la versión de Firebird 5.0. Es importante estar monitoreando para cualquier actividad de errores en la red. Tenemos dentro de Firebird un archivo que se llama firebird.log, que aquí no está creado porque no hemos usado para nada Firebird, pero aquí tendríamos el archivo que se llame firebird.log y ahí estaríamos monitoreando cualquier incidencia que Firebird nos reporte. Desde la versión 2.1 tenemos ese archivo. Por último, es necesario instalar en los clientes, o sea, en los equipos que no son el servidor, el Firebird que corresponda a la instalación que utilicemos. Si vamos a utilizar la versión 2.5 o la versión 5 o otra versión, es necesario que todos los clientes se cambien a la versión que se va a utilizar. Es muy importante. Vamos a hacer una instalación aquí de forma manual. Claro está que si utilizan los instaladores 2024, se va a utilizar la versión de cliente 2.5. Pero vamos a hacerlo manual con la versión 5. Abrimos el instalador, aceptamos, siguiente, siguiente, siguiente. Aquí es importante, muy importante, haber desinstalado cualquier versión de Firebird que tengamos previamente. Es necesario desinstalarla. Los clientes no deben de tener estas opciones. Estas opciones son deshabilitadas cuando utilizamos un instalador de cliente tipo Dispro. Entonces, manualmente tenemos que quitar estos componentes de servidor y de desarrollo. Se quitan, presionamos siguiente, siguiente
y tenemos que activar manualmente la generación de este archivo. Presionamos siguiente, nos pregunta cuál es la contraseña de sysdba, eso lo tenemos que consultar o revisar cuál es la que estemos utilizando. Aquí nos marca que normalmente es master key, vamos a dejarla en minúsculas. Ahí está, siguiente, instalamos. Esta instalación nos dice que si queremos reiniciar la máquina, lo hacemos. En este momento, ahorita no lo haré, nada más lo voy a dejar así. Y ya tenemos aquí simplemente la información necesaria para el cliente, no para servidor. Desde aquí no podré abrir bases de datos localmente, solamente las que estén en el servidor. Y listo. Así sería una instalación. El paso es el mismo para la versión que tengas 2.1, 2.5, 3, 4, 5. No importa la versión, la instalación es exactamente la misma si instalamos Firebird de manera manual. Recuerden que si utilizamos los instaladores de Dispro, en Dispro ya están preparados para instalar la versión de forma cliente de forma automática.